Vamos a ir a su palabra. Vamos a buscar segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 12. De pie. Su palabra dice en el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por el Padre, en el nombre de Jesucristo, hemos leído su palabra, Dios. Rogamos, Señor, que su Espíritu Santo nos ayude a avanzar esta mañana, Dios, a poder escuchar la voz de tu Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén. Así. Bien, entendemos nosotros, ¿cierto?, por todo lo que ya hemos estudiado y visto, desde hablando del tema de las edades solamente, hemos visto la historia, ¿cierto? No nos hemos remontado desde antes de Abraham. Algunas cosas hemos dicho en el mensaje curso hace como un año, 2 años atrás. Nos remontamos hacia allá. Y vemos que el resultado de todo este escenario hoy lo vemos también presente. Y entendemos que ya hay alguien que se dice ser Dios. Ahí está la iglesia pagana, idólatra, ¿cierto? Y su líder ha manifestado ser Dios, ser precisamente alguien así.
que esto viene desde el principio de las edades, lo hemos visto desde Éfeso, todo hasta donde estamos en Sardes. Pero históricamente lo hemos enfrentado con la historia. Fíjese, no solamente hemos leído como algunos lo hacen, no. Hemos tomado la historia y la hemos llevado a esto, que está correcto, al mensaje de este tiempo final. Y eso nos muestra algo interesante. Nos dice precisamente que para poder entender, ¿cierto?, lo que el siervo de Dios está planteando en distintos puntos, ¿cierto?, tenemos que tener varios conocimientos y varias realidades, ¿cierto? Tenemos que tener el panorama político, el panorama social y el panorama religioso, ¿cierto?, que se está viviendo, sin obviar lo económico, ¿cierto?, y todo eso. Entonces, hoy día vemos ministerios enfrascados en un montón de cosas que realmente son extrañas. Por eso quisimos profundizar un poco en este escenario que dice Filipenses. Y la lectura nos lleva a esa línea, ¿cierto? Porque hay muchos diciendo un montón de cosas sin tener idea de la historia, sin tener idea de lo político, de lo social, sin tener idea de sociología. Fíjense. Entonces, observamos un poder engañoso descendiendo. Claro que sí. Amén. Recordemos algo que es importante tenerlo presente en nosotros. Vamos a la simplicidad. En palabras simples, allá en el principio, ¿cierto?, allí estaba Adán y Eva, y la serpiente, ¿cierto?, lo dijimos en el servicio anterior, el Espíritu Santo nos habló en el servicio anterior de esto. En ningún momento dijo la serpiente que la palabra estaba mal. No dijo eso. Sino que la serpiente fue como la serpiente astuta, ¿cierto?, y agacha. Fue y habló esa misma palabra y la llevó en una dirección. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacer, ¿hacia qué dirección está llevando la palabra? Y de ahí entramos a otro escenario. ¿Cuál escenario? Al escenario del mensaje de las 7 iglesias. ¿Cuál es el mensaje? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí, entonces, nos enfrentamos a una realidad, ¿cierto?, donde todos dicen algo, donde los misterios, donde ponen misterios para atraer personas. A mí me interesa que la palabra sea predicada. Y me interesa decir que el pecado es pecado. No me interesa decir, no, si no es tan pecado. No, el pecado es pecado. Y siempre va a ser así, desde Génesis a Apocalipsis, el Espíritu Santo llamó al pecado pecado. Y no porque alguien dé una ofrenda o dé
gran diezmo, le voy a decir, no se preocupe, no, si el pecado es pecado. Entonces, observamos hoy ese escenario que es complejo de entender, que es realmente una realidad que hoy se está viviendo. En el mundo. Vamos a partir en la página 283. Todo lo demás ya lo vimos. Lo vimos en servicios anteriores. Vamos a partir de la página 283 de las edades, ¿cierto? De las edades. Párrafo 127. ¿Qué dice esto? ¿Cómo Israel, ¿cierto? Aquí el Señor Dios está comparando, ¿cierto?, la actitud de Israel con la iglesia. Y algunos dicen que no podemos hacer eso. Porque tenemos que contrastar nuestro tiempo con la iglesia del tiempo. Pero el siervo de Dios no dice eso. Está diciendo otra cosa. Los hermanos que entienden van a entender lo que estoy diciendo. Y dice, como Israel, el pueblo escogido de Dios, siempre será el pueblo escogido de Dios. Y eso no va a cambiar. Y en su mayoría se dio sus derechos en el libro de la vida al rechazar a Jesús. O sea, al rechazar la palabra. Hablamos de Jesucristo, pero tenemos que decir que rechazaron la palabra. Rechazaron el mensaje. Y ese mensaje allá. Eso es. ¿Qué más dice? Como Israel, el pueblo escogido de Dios, en su mayoría se dio sus derechos en el libro de la vida al rechazar a Jesús, ¿cierto? Así también la mayoría de la iglesia gentil, fíjese, la mayoría de la iglesia gentil entrará a la condenación con el resultado de que sus nombres serán borrados del libro de la vida por causa de su rechazamiento, de su rechazo a la palabra y de entrar al movimiento ecuménico mundial, por ejemplo, lo cual es la imagen de la bestia. Y aquí, cuando leíamos nosotros, ¿cierto?, el pasaje de 2 de Tesalonicenses, ¿cierto?, y él nos dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos sitúa inmediatamente en un tiempo. Nos sitúa en el tiempo donde Cristo volverá a buscar a su iglesia, a su novia. Primero. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran nuestras, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Inmediatamente el Espíritu Santo nos dice, su palabra nos dice, que vendrán distintas voces, movimientos, palabras, misterios, hechos y manifestaciones de todo tipo, ¿cierto? Pero Él nos dice en su palabra, no os dejéis mover fácilmente. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hoy la apostasía es evidente. La apostasía es muy clara. Nadie quiere ir a la iglesia, nadie quiere buscar a Dios, nadie quiere sentarse a escuchar la palabra. Hoy día es mejor una película, o mejor quedarse en la pantalla. Entonces, hoy se está cumpliendo esta escritura. Pero fíjese, nuevamente el mensaje de las 7 iglesias nos muestra claramente el que tiene oído oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Observamos nosotros en las edades, ¿cierto? Observamos observamos que en la primera edad, ¿cierto? Era un espíritu. Observamos que en la segunda edad, ¿cierto? Ese espíritu se encarnó. Ahí en Esmirna. Y tomó poder. Y persiguió a la novia. Persiguió a la iglesia cristiana. Y ahí aparecen los 1400 y tantos años, 1500 siempre digo yo, siempre lo digo, 2400 y fracción, años de 41. Donde alguien, ¿cierto?, se sentó como Dios y determinó que moría, que no. Donde quitó reyes, ¿cierto? Y algunos los mantenía y a otros los quitaba. Y ahora estamos, ¿cierto?, en este escenario de Sardis, donde ese poder engañoso está presente, con poder, con muchas manifestaciones. Algunos gritando, saltando, haciendo show. Otros
nos quiere llevar siempre a la palabra. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí hay dos cosas. Se levanta contra todo lo que adora a Dios, lo real. Y también dice, contra todo lo que es objeto de culto. Fíjese, contra todo se levanta, porque Él se denomina a sí mismo como Dios. Mensaje predicado el año 63, ¿cierto? El primer sello. Párrafo 3, 22, dice el siervo de Dios. Ellos decían, nuestros padres comieron el maná en el desierto por 40 años. Jesús le respondió, y todos están muertos y eternamente separados. ¿Ven? Él dijo, pero yo soy el pan de vida que he descendido de Dios, del cielo. Si uno comiere de este pan, jamás morirá. ¿Ven? Él es el árbol de la vida. Noten cómo y cuando vino Jesús, aquellos sacerdotes que vinieron allí, ellos eran muy religiosos. Nadie podía decir que no eran hombres finos. Ellos cumplían con la ley al pie de la letra. Todo lo que la iglesia decía, ellos lo cumplían. De otra manera los apedreaban. Entonces, ¿saben cómo los llamó Jesús? ¿Cuál le llamó generación de víboras? No estén pensando que porque pertenecen a esa organización tienen algo que ver con Dios. Y Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque cada vez que Dios envió un profeta, ¿qué ocurrió? Vosotros lo apedreasteis y lo echasteis en la tumba. Y ahora os ocupáis en bloquear su tumba, en borrar su memoria. No es lo mismo que ha hecho la iglesia pagana. Fíjese, por ejemplo, si leemos la historia, grandes mártires de la fe, que la misma iglesia pagana quemó y crucificó, pero que tiempo después los levantó como santos, siendo que ellos mismos los quemaron, los mataron. Entonces, observamos un poder engañoso moviéndose en medio de las multitudes. Jesús dijo, soy de vuestro padre el diablo, y sus obras hacéis. Exactamente. Esto correrá por todo el mundo. Y ustedes piensan que está bien. Y el caballo blanco del primer sello parece muy bonito. Pero miren lo que tiene. Ese es exactamente quien lo cabalga. ¿Te das cuenta? Es lo que ellos querían.
Y por eso, Él les daría un poder engañoso. ¿Desde cuándo está este poder engañoso? Trabajando dentro de las organizaciones. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios es un Dios justo y Él no va a dejar que esto pase así desapercibido. Isaías 66, 4, mira lo que dice. También yo escogeré sus castigos y daré sobre ellos lo que temen. Porque llamé, mas nadie respondió. Fíjese. El mismo siervo de Dios, el profeta de Dios hablando, diciendo que llevándonos allá a Jesucristo, llevándonos a los profetas, Él diciéndolo, lo acabamos de leer. ¿Y qué hicieron ellos? Lo rechazaron. Rechazaron la voz que venía anunciando, ¿cierto?, al mismo Jesucristo. Es más, ellos, bajo las parábolas, Jesucristo les dijo: yo les mandé profeta tras profeta y vosotros lo rechazasteis. Fíjese. Entonces, cuando uno mira el desarrollo de la historia bíblica, cuando uno mira realmente la profecía bíblica, cuando uno mira desde Génesis hacia adelante, ¿cierto?, hasta Apocalipsis, ver todos los hechos y toda la manifestación de Dios en las Escrituras, ¿cierto? Pero también vemos ese rechazo a Dios. Cuando vemos hoy latentemente la apostasía que existe hoy hacia Dios, el rechazar servir a Dios, el dejar a Cristo de lado y comenzar a caminar bajo un parámetro sin Dios, porque Dios le está diciendo, ¿cierto?, que te vuelvas del pecado y comiences a caminar por la línea que Dios está expresando en las Escrituras. Pero el ser humano no, el ser humano quiere seguir enredado en sus pasiones y en su forma de vida sin Dios. Sin Dios, porque si no está Dios no hay nadie, nada que lo pueda decir que está equivocado. Mejor no creer en Dios, mejor no seguir, mejor no ir a la iglesia. Pero cuando miramos el Antiguo Testamento, ¿cierto?, cuando leemos lo que Isaías dice, también yo escogeré sus castigos y daré sobre ellos lo que temen, porque llamé, mas nadie respondió. Hablé, mas no escucharon, sino que hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron aquello que no me complacía, dice Jehová, dice Dios, dice el Señor Jesucristo, allá en el Antiguo Testamento, allá con los profetas. ¿Qué dijo Jesucristo? Jesucristo habla y le dice a Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como gallina junta a sus polluelos y tú no quisiste.
17 de la página 283 de las edades. Como Israel, el pueblo escogido de Dios, se está haciendo un paralelo. En su mayoría se dio sus derechos en el libro de la vida al rechazar a Jesús, al rechazar la palabra, ¿cierto? Amén. Así también la mayoría de la iglesia gentil entrará, fíjate, a la misma condenación, con el resultado de que sus nombres serán borrados del libro de la vida por causa de su rechazo a la palabra, y entrarán al movimiento religioso, organizacional, ecuménico, como quiera llamarlo, ¿cierto? El cual es la imagen de la bestia. Y eso está ocurriendo ahora, en estos momentos. Dice en 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dígame que eso no está ocurriendo. Claro que sí, eso está pasando en estos momentos. Entonces, estamos viviendo las Escrituras, estamos viviendo el tiempo donde la religión, donde la política, donde los estados, donde la economía comienza a tambalear, donde la novia comienza a escuchar con los oídos del Espíritu y se prepara. Se prepara. Pero el resto se va, no están ahí, tiene otros planes, nuestro corazón tiene una visión diferente, crea imágenes de distintas cosas porque le conviene una cosa, otra y otra y otra. Mensaje de regalo envuelto. En el año 60 fue predicado. Miren lo que el siervo de Dios dice. Párrafo 94. En el párrafo 93 de este mensaje, él hace alusión a un movimiento musical, el jazz y todos estos movimientos que empiezan a aparecer en ese tiempo. Pero también hace una alusión que dentro de las iglesias esa música también entró. Fíjese, eso está en el párrafo 93 para que usted lo lea. Yo voy a leer el 94 no porque lo tengo acá. Él hace alusión precisamente de ese argumento. Y observa que la iglesia comienza a enredarse con el mundo. Comienza a tomar lo que el mundo dice. Y comienza a insertar dentro de las iglesias movimientos, ritmos, vestimentas y un montón de cosas.
Párrafo 94. Dice, Dios dijo que Él los entregaría a un poder engañoso. Entonces, a veces uno observa algunos lugares, de uno se entiende y empieza a observar, ¿cierto?, que por qué algunas personas están creyendo tal cosa. De algunos nos parece insólito, ciertamente, que hayan interpretado al siervo de Dios y hayan llegado a estar en un avión, por ejemplo. O creer que existe otro profeta. Es decir, más. Porque no son dos, son todo esto. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si la instrucción está. Señor, ¿qué está pasando? Entonces nos damos cuenta que el tiempo se está cumpliendo y Dios dijo que Él los entregaría a un poder engañoso para que creyeran una mentira y fueran condenados por ella. Dios dijo que eso lo haría. Rechace lo correcto y tendrá que aceptar lo errado. ¿Sí? Cuando usted rechaza algo que es correcto, que está en las Escrituras, que está en la palabra, que está comprobado por la Biblia, que el siervo de Dios, que el profeta de Dios lo habló en las Escrituras, que está ahí, pero si usted lo rechaza, usted está recibiendo un poder engañoso. No hay otra manera. Rehúse usted girar a la derecha y tendrá que girar a la izquierda. No estoy hablando de política. No, nosotros no hablamos de política. Pero sí, yo tengo que decir algo. Los que giran a la derecha creen en Dios. Y los que giran a la izquierda no creen en Dios. Yo no entiendo cómo hay pastores que giran a la izquierda. No me cuadra. Guarda, popular. Así que usted no puede ir correctamente y erradamente al mismo tiempo. Claro que no podemos ir correctamente y erradamente al mismo tiempo. O estás correcto o está cerrado. No, aquí esta es una... No, si es toda la palabra. No es una parte. Es toda la palabra. Cuando tú le crees a toda la palabra, está correcto. Pero cuando tú le crees a una parte de la palabra, porque esa parte me afecta, ¿cierto? No, es que esa parte no la entiendo, ¿cierto? No, es que yo me quedo acá porque aquí no me exigen esto, como si el hombre le exigiera algo a usted. No, si la palabra es la que está diciendo, usted tiene que predicar la palabra, las Escrituras, la Biblia. La Biblia es la que nos debe mover, las Escrituras es la que nos debe estremecer, lo que nos debe llevar al lugar. Así que usted no puede ir correctamente y erradamente al mismo tiempo. Cuando rechazan el Espíritu Santo, ellos rechazan a Cristo, ellos rechazan el programa de Dios, rechazan al mensajero, ellos rechazan todo. Por ello, son abandonados en sus pecados. Entonces no queda más sino juicio.
Mire, hay algunos que dicen, no, esa iglesia está vacía, Dios no está ahí, como si eso fuera la bendición de Dios. Como si eso fuera la bendición de Dios. No, hermano. Lea las Escrituras. Lea la palabra. Dice, por ello son abandonados en sus pecados. Entonces no queda más sino juicio. Solo es exactamente cierto. Lo han hecho. Ellos han rechazado a Cristo, han rechazado su programa, ellos rechazaron su espíritu. Él lo ha intentado por 50 años, que el Espíritu Santo ha estado bajando en América. Ellos lo han rechazado por 50 años. Y en esta noche hay más tinieblas y oscuridad, ¿cierto?, que luz. ¿Y por qué él dice esto? Refiriéndose al párrafo 93 de este mensaje, el regalo envuelto. Búsquelo usted, debe tenerlo, lea. Y usted se dará cuenta que la iglesia ha insertado dentro movimientos fuera de la palabra. Ritmos, hasta el rock está metido dentro de las iglesias hoy. La cumbia, el jazz y un montón de movimientos que están dentro. Oiga, si parece que usted escucha, va pasando por nuestros centros religiosos por ahí, y usted escucha desde lejos, hay una fiesta. Y usted piensa que es una fiesta pagana, por los ritmos que usted escucha. Y cuando usted llega se da cuenta, no, es una iglesia. Y cuando usted entra, oiga, mejor no sigo. Isaías 47:10. Mire lo que dice Isaías. Se lo dice a Israel, ¿no? Te sentiste seguro en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Fíjese, el profeta de Dios, hablando de Israel, ¿cierto?, y diciéndole que te sentiste seguro en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Nadie más me importa. Solo yo. Entonces, observamos realmente un poder engañoso, una frialdad en el corazón del hombre. Y cuando digo hombre y mujer, ¿cierto?, sentido genérico. Esto lo dice el vocabulario, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Mensaje predicado en el año 65, el Dios de esta edad perversa. Ahora, allá atrás, por todo eso, otras edades, en otro tiempo ustedes pertenecieron a lo mejor a otra denominación, usted perteneció a algo, a aquello, lo otro, lo que sea. ¿Qué pasa con el tallo denominacional? ¿Qué pasa? Se seca, dice el Hijo de Dios. Eso es lo que va a ocurrir, se seca.
porque el espíritu sigue saliendo de ahí. Fíjese. El espíritu sigue yéndose y siguiendo adelante. Y culmina en una semilla. Y la tentación de ambos culmina de la misma manera que era en el principio. Fíjense. No lo olviden ahora. Primera de Juan 4. Culmina en un espíritu de Dios. Eva simplemente nunca salió voluntariamente para decir, yo no creo en Dios. No. Fue un error lo que ella creyó. Fue algo contrario a la palabra lo que creyó. Satanás nunca llegó y dijo, oh pues, eso ni siquiera es la palabra de Dios. Él admitió que era la palabra de Dios, pero él le puso su propia interpretación a él, lo cual Dios claramente le dijo que no lo hiciera. ¿Qué hace esto? ¿Qué sucede cuando a alguien le agrega, le quita? ¿Qué sucede cuando usted anda buscando misterios por todos lados y anda enredándose con todas las cosas? El siervo de Dios dice claramente, forma un poder engañoso para que la gente crea una mentira y venga condenación posterior. Lo leímos en 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12. Creando un poder engañoso, así como dice la Biblia que lo haría. Ahora este hombre de pecado vendría a existencia y se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar como si fuera Dios. Y causaría que la gente entrara en engaños poderosos para creer una mentira y creerla será condenada por Dios. Y esa es la misma cosa que él hizo con Eva en el principio. Nunca le dijo a ella que la palabra no estaba correcta, pero le dio a ella un poder engañoso, de manera que ella creyó una mentira. El espíritu del engaño es el del diablo. El espíritu del engaño. Recuerde que la relación entre Dios y el hombre, ¿cierto?, está tipificada en el matrimonio. Vea lo que sucede con los matrimonios hoy día. Véalo. Vaya, ¿cuántos juzgados de familia hay aquí en Chipue? ¿Cuántos hay? 5, 6. Porque no dan abasto. Y eso tipifica precisamente
verdaderamente esa relación con Dios. Lo natural tipifica lo espiritual. Entonces, observamos claramente el espíritu de mentira, de engaño, que hoy, ¿cierto?, está en todos lados. Fíjese que hay personas que no pueden hablar una verdad completa, siempre tienen que decir una mentira entre medio. Siempre tienen que agregarle o quitarle. ¿Se ha dado cuenta? No, era blanco. No era blanco refulgente, que yo no podía mirar porque sigue siendo blanco. Pero algo le agregaron. Fíjese, ¿qué pasa con la palabra? Y Dios descendió. Sí, Dios descendió. Resulta que era como que el cielo. Fíjese. Fíjese bien en esos argumentos. Efesios 2, me quedan 3 versículos. Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando en un tiempo estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia, dice el siervo de Dios. Si el anticristo comenzó allí en la infancia de la desobediencia, fíjese, ¿qué será cuando culmine en la persona del anticristo? Primero es una desobediencia. Luego es algo más. Después ya es una costumbre. Ve el matrimonio. Lo que está ocurriendo hoy día. Primero, una amistad. Luego, otra cosa. Luego, otra cosa. Y luego, otra cosa. Fíjese. Ese es el hoy. Es el presente. Y el Espíritu dice a las iglesias, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu está diciendo. Cuanto más poder engañoso podría un adulto darle al mundo que un infante. Fíjese en esto. Vamos a decirlo de otra forma. Vamos a decirlo de otra forma para no decir nada de nada. Pero igual tenemos que decirlo. Ahí hay un niño, ¿cierto?, que va y le dice a su mamá o a su familia, a su papá, a quien sea, ¿cierto?, una media verdad. Que la mamá y el papá saben que está mintiendo, saben que, pero le dejan pasar eso. Ese mismo niño ya creció, adulto. Ya su mentira no es de un niño. Su mentira tiene otra trascendencia. Su mentira tiene otro escenario
que trasciende y destruye vidas en su entorno. Fíjese. Pero él, como si nada. Fíjese. ¿Y sabe por qué? Porque su vida ha sido así. Un poder engañoso. Leo 2 versículos y finalizamos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Dice, ahora Timoteo dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y Listra. Fíjese en esta parte de este versículo. Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido, y le dice cosas hermosas, le dice la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, la conducta, los propósitos, y luego dice, no solamente las cosas hermosas, sino que la persecución. Y dice, persecuciones y padecimientos. Fíjate, seguir a Cristo no es solo amor, 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 paz, gloria. No. Hay padecimientos, hay batallas que librar. Persecuciones que he sufrido, y de todas me he librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, dice, engañando y siendo engañados. Fíjese, porque es su mundo. Así viven ellos. Termino con Colosenses 3, versículo 6. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, palabras deshonestas de vuestra boca. Porque ya no sois del mundo, sino que eres de Cristo. O por lo menos eso es lo que manifiesta ser. Oremos a Dios. Señor, te adoramos, Padre, te bendecimos. Te damos honra, gloria, alabanza. Rogamos que esta tu palabra sea de provecho para nosotros, Dios. Bendice a tu iglesia, a tu novia Jesucristo, Dios. Esa novia que está siendo perseguida, esa novia que está siendo cancelada, esa novia que está siendo rechazada, Dios. Pero sabemos que tú no la rechazas. Tú abres las puertas de bendición. Rogamos por tu hermana Susana, por Terena, por su hermana Isabel, que su fe permanezca fuerte. Bendice a la hermana Gladys, Señor. Ayúdala a seguir adelante, Señor. Bendice, Señor, a Matías. Bendice a Claudia y a sus hijos. Rogamos por ellos que los bendiga.
nos ayude a salir adelante en medio del escenario que hoy tenemos en el mundo. Rogamos por tu hermana Meralda, rogamos por tu hermana Paula, Dios, Señor, amén. por su nombre, rogamos que tú le bendiga, que les ayude, Señor, a ordenar su vida y seguir adelante, Señor. Rogamos, Señor, por nuestro hermano Enrique, por Evelyn. Rogamos que les dé fuerza, Dios, para avanzar en tu palabra, Señor. Amén, sí, Padre. Rogamos, Señor, por nuestra hermana Marcela, Dios, que está hospitalizada, Dios. Hemos orado por sanidad. Sí, Padre. Hemos orado por sanidad. Que tu sanidad prevalezca en su vida Sí, Señor. y pueda salir victoriosa. Padre. Bendice a nuestro hermano Mario, a la familia, Dios, sus hijos. Señor. Rogamos, Dios, por este lugar, por lo que estamos, Señor. Amén. Sí, Rogamos que tu gracia poderosa nos ayude a avanzar. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa, en el nombre que es sobre todo nombre. Sí, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza que ya cantamos al principio. Y vamos a finalizar. Cerca a Dios hará.
y todas las cosas. Señor, rogamos Dios por los hermanos del canal, ya que enfermos, Padre. Lo presentamos delante de ti, Padre, y que tu poderosa mano descienda ahí donde estén, en cualquier lugar de Chile y del mundo, y que tu gracia, Dios, sea sanando esa vida y ese cuerpo para la gloria tuya, Dios. Reprendo toda enfermedad de su cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Que se canse, desaparezca de su cuerpo y sea sano en el nombre de Jesucristo. Que cual sea la enfermedad, tú eres el dador de vida, el Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo, que tú obres en sanidad. Rogamos por prosperidad en este año, Dios, que iniciamos, Dios, de hace pocos días. Señor, un año, Padre, lleno de distintas cosas que vendrán. Pero te pido en el nombre de Jesucristo que tú bendigas a los jóvenes que estudian. Que bendigas, Señor, a las familias que se inician, Dios. Bendiga, Señor, este barrio, este sector, a los vecinos. Que tu gracia descienda en su casa. Ayúdanos a avanzar, que sean prósperos grandemente, Dios, que nada les falte. Que tu gloria sea manifestada en cada vida y en cada corazón, Dios. Gracias, Padre, te adoramos, te bendecimos. Y que la bendición de Jesucristo descienda en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.